Me maravilla en serio el contexto que se utiliza para hablar de la fe en esta frase. O sea, quedo maravillado con el contexto sobre el cual la fe se nos presenta, no solo en este versículo, sino a través de la Biblia. A través de la Biblia entera encontramos muchas frases similares a esta. Dice, si me puedes poner por favor el versículo 2 una vez más. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Pareciera ser que en esta frase que se utiliza para describir la fe o para hablar de la fe, el contexto sobre el cual se nos presenta la palabra fe está conectada a una lucha, a una batalla. ¿Me escuchas? Que la palabra fe esté conectada directamente con la palabra batalla, con la palabra pelea, con la palabra lucha. Es como si dijéramos que lo que tú crees por naturaleza se manifestará en una batalla y en una lucha. O sea, escuchamos el concepto de la fe. ¿Cuántos a ustedes les agrada el concepto de la fe? Es creer, ¿verdad? Creer algo. ¿Sí? El poder ver algo que no ha sucedido y creerlo. Pero el contexto sobre el cual se presenta la palabra fe aquí, la manera en la que interactuamos con la fe, la manera en la que la fe se manifiesta en nuestras vidas es a través de ¿qué? Una batalla. Pelea la buena batalla de la fe. Está conectando la fe con una batalla. Es posible entonces deducir que lo que tú crees es probablemente la razón de tu batalla, de tu lucha, de tu pleito. No sé si más o menos van agarrando ahí más o menos. En pocas palabras o en otras palabras, es posible que lo que tú crees, lo que tú recibiste y ahora crees es la razón del caos a tu alrededor. Miren que no ha habido ninguna liberación sin antes haber habido una guerra. Dice la palabra muy claramente, y conoceréis la verdad. La verdad, aunque no lo dice ahí, te hará creer, te dará fe. Esa fe se manifestará en forma de guerra, de batalla, de lucha, de caos. Ya no estarás cómodo. O sea, lo que tú crees es más allá de un solo sentimiento, una emoción o un pensamiento o algo que puedes visualizar. Porque el hablar de la fe sería muy sencillo y muy superficial pensar que la fe es solamente un pensamiento aquí y una visualización de algo. No, la fe es, de acuerdo a esta descripción, es una batalla, es una lucha y tiene sentido. Porque muchas veces esa visión que tienes es algo que no está manifestado y antes de que se manifieste tendrás que enfrentar un conflicto porque no estás en donde se pueda manifestar aún. El darnos cuenta, el creer es lo que activa esta lucha o esta batalla. ¿Sí me explico? Cuando tú escuchas la palabra fe, entonces, ayúdame. Y automáticamente asóciala con batalla, con lucha, con conflicto, con guerra. No, creo que como no les agradó mucho ese mensaje. Sonará mejor decir, cuando tienes fe, lo único que eso implica es un pensamiento fuerte en tu cabeza y esa es la fe. No, la fe es una batalla, es una guerra, es literalmente un campo de guerra. En el momento que tú le crees algo a Dios, en ese momento acabas de entrar a una guerra, a una lucha interminable aparentemente. Automáticamente asóciala con la batalla. No es solamente de un pensamiento que puedes creer aquí o ver algo más. La fe está asociada con el conflicto, con la lucha, la buena batalla de la fe. Cuando tú crees en lo que Dios tiene para ti, las bendiciones, las promesas, el propósito, cuando todo eso se te es revelado a ti, en ese momento entras, participas, eres parte de una batalla, de una guerra. Es una realidad inevitable para cada uno de nosotros. Dios, entre
la esclavitud y la tierra prometida, Dios pasa un tiempo entrenando a su pueblo y preparándolo para la tierra prometida. Este era un pueblo que había estado esclavizado en Egipto durante muchos años, no sabía lo que era la libertad, no tenía un sistema de gobierno, no tenía una economía, no tenía nada. No era un pueblo, no era una nación, eran simplemente esclavos, una gran cantidad de esclavos. Dios los saca de ahí y antes de llevarlos a la tierra prometida, los pasa por el desierto, en donde en el desierto se dedicó a enseñarles las leyes que ellos tenían que seguir para poder vivir como una nación, para poder vivir en paz, para poder vivir sanamente, para poder vivir bien como un pueblo. Dentro de esas instrucciones, dentro de esas leyes, en el capítulo 20, Dios les dice: cuando vayas a la guerra, cuando vayas a la batalla, miren, eso a mí me deja muy claro que parte de la enseñanza esencial de cómo vivir en una sociedad que pueda honrar a Dios, parte esencial de eso es el aprender las cosas de la guerra y de la batalla. Porque es inevitable. Si tú le crees algo a Dios, por favor escúchame, si tú le crees algo a Dios, es inevitable que entres a la batalla. Es inevitable, no hay manera de que el siguiente paso después de creerle a Dios sea la paz. No lo hay, no es así. La paz es una revelación de Dios que sientes en medio de la guerra, en medio de la lucha, de la dificultad. Por lo tanto, creerle a Dios, creer las promesas de Dios implican que en ese momento eres partícipe de una batalla campal, una guerra. ¿Están conmigo? Dile a la persona que está a tu lado: la fe es una batalla. Es una guerra. La fe es una guerra. ¿Conoces en esta guerra? ¿Conoces a tus enemigos? ¿Conoces a tu enemigo? En esta guerra, ¿sabes a lo que te estás enfrentando? Regreso, no se vayan a perder el hilo. Lo que tú crees, la fe, eso implica una batalla. Podemos decir entonces claramente, porque la batalla viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Les gusta esa versión mejor? ¿Les gusta más la otra? Porque la fe, pero es lo mismo, es lo mismo. La guerra que tú y yo experimentamos solamente llega porque le creemos a Dios. Mientras tú no le creas a Dios, el enemigo va a estar tranquilito contigo y tú vas a estar feliz sin ningún problema, entre comillas. No habrá conflicto, ¿sabes por qué? Porque lo único que conoces es la miseria y no crees que haya algo mejor que eso. Por lo tanto, no habrá un conflicto. Pero en el momento que tú le creas a Dios y observes la miseria a tu alrededor, la dificultad, el problema, lo que no es de Dios, lo que veas a tu alrededor, en ese momento generará un conflicto, una batalla, una guerra, una dificultad. Miren, el esclavo es esclavo mientras no sabe que la libertad es un derecho. ¿Sí? La semana pasada enseñaba yo en el de inglés que cuando leemos nosotros: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, realmente es algo poderoso, porque cuando conocemos la verdad, ¿qué es la verdad? La verdad se manifiesta como una idea. Si a alguien en 1800, no sé qué fecha, se le ocurrió la idea de que el hombre no fue creado para ser esclavo, y esa idea empezó a circular, probablemente salió de un púlpito y empezó a circular lo suficientemente como para que cayera en las manos o en la cabeza de Abraham Lincoln. 1861 inicia la guerra civil. Todo por culpa de una idea. ¿Cuál era la idea? Que todos los hombres somos creados iguales y que no es correcto, oportuno, que haya esclavos seres humanos. ¿Sí? Esa idea, ese conocimiento fue lo que causó la libertad. Exactamente de esa manera funciona. Cuando tú le crees a Dios que Él te formó para algo más y tú ves tus circunstancias, lo que viene después de eso es una guerra. Porque habrá fuerzas de oposición en contra de esa revelación, ese conocimiento de Dios. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, por favor, escúchame. En el momento que tú le crees algo a Dios, estás entrando en una batalla, en una guerra. Te pregunto, porque es una guerra. Dios tiene cosas para ti, planes para ti, bendiciones, propósito.
En el momento que tú lo crees, inicia una guerra. Si tú no te habías dado cuenta, si tú estás aquí el día de hoy y no te habías dado cuenta que estás en medio de una guerra, estás perdiendo terreno. Tenemos que conocer cuál es esta guerra, cómo es esta guerra, cómo son tus enemigos. ¿Son enemigos o son solo enemigos? Quiero mencionarte 3 enemigos que tienes. El primero lo encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí encontramos el primer enemigo. Este es el enemigo que todos conocemos. Muchos lo llaman diablo. ¿Sí? Es el enemigo. Pero ¿qué sabemos de este enemigo? Aquí nos dicen algunas características de ese enemigo que nos ayudan a entender la dificultad con la que tenemos que luchar constantemente. Porque de acuerdo a lo que leemos aquí, es que este enemigo no se manifiesta en carne y sangre, ¿correcto? O sea, no es como tú y como yo. Es un enemigo complicado de ver. Es invisible. ¿A cuántos de ustedes les gusta la idea de pelear contra alguien invisible? Es complicado. A nosotros nos gusta poder ver y apuntar con el dedo al enemigo. Ese es el enemigo. Cuando nosotros no podemos apuntar con el dedo al enemigo, es complicado y es difícil. Porque no tenemos en quién invocar nuestras fuerzas o desbocar nuestras fuerzas, nuestro coraje, nuestra lucha. Este enemigo es invisible. Muchas veces no nos damos cuenta. No solamente es invisible, o sea, es muy probable que podamos estar sentados aquí donde estamos ahorita aquí y hay un demonio a un lado. No es tu esposo. Porque luego piensan para allá, no es tu esposo, dije un demonio. Que dice, ¿ya viste? No sea así. Una vocecita que está por ahí y no la vemos. Es invisible. Miren, muchas veces, y es algo real, nosotros como cristianos tenemos que tener el discernimiento del Espíritu Santo. Pero muchas veces Dios no revela. Y podemos estar hablando con alguien que tiene algo del chamuco y no nos damos cuenta porque es invisible. Este enemigo es complicado porque no lo podemos ver. Miren, cuando tú y yo podemos ver algo, agarramos fuerzas para pelear aunque seamos más débiles. Yo tengo 2 chamacos, uno tiene 7 y uno tiene 13 años. Hace rato dije 6 y 13, me equivoqué. 7 y 13. Y el grande de repente le pega al chiquito, como ustedes ya saben, ¿verdad? ¿A alguno de ustedes les tocó ser el chiquito? Y pasaba el grande y nomás porque sí. Bueno, póngale que no sea el caso así, pero de repente están jugando y salen peleando y viene el chiquito llorando. Pero escuchen esto. Como ese enemigo se puede ver, yo no sé de dónde sacamos fuerzas cuando podemos ver al enemigo. Porque por muy grande que esté, muy fuerte que esté, en algún momento se nos bota la canica y creemos que le podemos dar una zarandeada aunque sea 2 veces más grande que nosotros. Pues el chiquito sale llorando cada vez que pelean. Pero de alguna manera u otra, él cada vez que están en medio de un pleito, lo ve al grande, lo ve más fuerte, lo ve más alto, lo ve más rápido, lo ve más esto, lo que sea. Y aún así dice, te voy a poner una sacudida ahorita. Y se lanza con coraje y con furia y todo y termina llorando. Así somos los cristianos. Miren, a nosotros ponnos a un enemigo que podamos ver y aunque tengamos miedo por dentro, al ver al enemigo algo se apodera de nosotros. Lo puedes llamar Espíritu Santo, lo puedes llamar fuerza, lo puedes llamar locura, lo que tú quieras, pero algo se mete aquí que nos paramos firme, no nos echamos para atrás y le damos hacia adelante. Pero cuando no lo ves, ¿contra quién peleas? Complicado. No solamente porque no lo podemos ver, sino porque este enemigo, aparte de que es invisible, este enemigo tiene la capacidad de manifestarse en diferentes formas y figuras. ¿Sí me explico? O sea, este enemigo tiene la misma capacidad para manifestarse como un gigante con un escudo que desafía a una entera nación, porque nadie está de su altura, ni de sus fuerzas, ni de su capacidad. Y el enemigo se manifiesta en este gigante tan grande, de la misma manera que se manifiesta en una mujer
seductora que busca el secreto de tu fuerza. Es complicado, porque les digo, a Goliat no importa tu tamaño. David pequeño dijo, así como derroté a aquel oso y al león, este va a caer de la misma manera. Puede decir Nico, así como estás de grande, Benji, y así como te haces de fuerte y crees que tienes un six-pack y lo que tú quieras, así te voy a poner una zarandeada. Lo dice, lo cree, porque lo ve. Pero cuando el enemigo no se manifiesta en forma de un enemigo horroroso, feo, grande, así sucio, cuando no se manifiesta así y a cambio se manifiesta en forma de una mujer elegante con minifalda y cabello largo y esto lo que y de repente ese enemigo viene y dice, ay, qué guapo te ves el día de hoy. ¿Cuántos dicen, diablo mentiroso, eres Satanás, aparte de mí? No, al contrario, dicen, ¿oh, en serio? ¿Tú lo crees? Porque es cierto. ¿Estás escuchando? Es complicado, porque el enemigo viene, se disfraza de algo para seducirte. No es, escúchame, si el enemigo llegara en forma de un gigante horroroso, feo, sucio, greñudo, lo que tú quieras, y te empieza a decir, ah, qué guapo te ves el día de hoy, tú dirías, Dios reprenda. El mismo diablo está ahí. Pero cuando es una mujer elegante, hermosa, bien arreglada, es lo que sea, aperfumada, y te empieza a decir, ahí ya no hay un enemigo horroroso al cual pelear. Ahora hay una debilidad por las palabras que se dijeron, y podemos cometer el error de entretener los pensamientos y decir, ¿qué más ves? ¿Algo más te gusta? Y te dicen, esos músculos, mira nomás, todos esos músculos se esconden en la panza, wow. Los enemigos son distintos. El enemigo se manifiesta de diferentes maneras, con una voz sutil. Es complicado el poder luchar en contra de este enemigo porque no lo vemos, porque no alcanzamos a distinguirlo. Se presenta en forma amable y arrastra y engaña y envuelve. Este enemigo no solo es invisible y se presenta en diferentes formas y facciones, sino que también este enemigo es un instigador. Es un instigador. O sea, él muchas veces no tiene que intervenir directamente contigo. Él no tiene que golpearte él. Muchas veces lo que él hace es, mientras tú estás comiendo con tu esposa sentados a la mesa, este enemigo llega, se sienta en la misma mesa, y mientras hay una pequeña pausa entre ustedes, lo mira a él y la mira a ella y saca una semillita y la pone ahí y se va. Y luego uno de los dos la recoge. Eso es lo único que él tenía que hacer, dejar la semillita ahí para que alguien la recoja. Y de repente una conversación pasiva y tranquila se convierte en una discusión en donde empiezan a elevarse las emociones y empieza a generarse un problema, y cuando menos piensan ya hay un pleito profundo en ese lugar. Y el enemigo ni siquiera está ahí. Lo único que él hizo fue venir y poner una semillita ahí. Es complicado. Este enemigo es complicado, no lo podemos ver. Tiene diferentes formas. Se manifiesta de diferentes maneras. Estamos en una batalla por nuestras vidas, una batalla por las bendiciones de Dios, por el propósito de Dios, por nuestros hijos. Y tenemos que enfrentar a un enemigo que no vemos, a un enemigo que se manifiesta de diferentes maneras, a un enemigo que es un instigador. Viene y pone pensamientos. Él lo único que necesita es un pensamiento en nosotros para causar un problema. Me veo fea. Ahí viene el pensamiento. Y tu esposo no te dice que te ves bonita. ¿Sabes qué significa eso, verdad? Significa que no te ama. Significa que ya no piensa en ti. Ya sembró la semillita y se arma una bronca. ¿Y ustedes saben qué significa bronca? ¿Todos? ¿No es solo de México? Una bronca, un pleito, una pelea. Pero ese no es el único enemigo que tenemos en esta batalla.
El segundo enemigo lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 2. Nos encontramos en una batalla. Y uno de los enemigos que tenemos es complicado, tiene situaciones difíciles, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente ¿qué? De este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Cuál es? Nada más el 2. ¿Cuál es este segundo enemigo? Es el mundo, la corriente de este mundo. Y esta parte es un poco confusa. Ahí está el problema, ahí está nuestro descuido. Porque la realidad es de que el mundo no es ni bueno ni malo. Es algo que no tiene vida en sí como conciencia. Un carro no es bueno o es malo. ¿Sí me explico? El dinero no es bueno o es malo. Cuando nosotros pensamos que el dinero es malo, tenemos un pensamiento erróneo acerca del dinero. La Biblia no dice que el dinero sea malo. La Biblia no dice que el dinero sea la raíz de todos los malos, de todos los males. Es el amor al dinero lo que es malo. El dinero es solamente un instrumento para bien o para mal. El que es malo con dinero, el que es malo sin dinero, va a seguir siendo malo con dinero. El dinero simplemente va a facilitar sus maldades. Entonces, ¿cómo es que el mundo entonces es nuestro enemigo, pastor? Porque en el enemigo encontramos cosas que el hombre se ha encargado de distorsionar. Dijo un predicador una frase que me gustó. Se la repito a ustedes. Dios nos creó a nosotros a su imagen y semejanza. Y dice él, y nosotros le regresamos el favor y lo creamos a él a nuestra imagen y semejanza. ¿Sí ven el concepto y las implicaciones de esto? Significa que muchas veces nosotros distorsionamos las cosas de Dios y las utilizamos y las aprovechamos, y esto se convierte en un enemigo para nosotros. Por ejemplo, durante mucho tiempo el cristianismo y el placer era algo peleado. Aún el día de hoy pareciera ser que el cristiano no tiene derecho a tener placer. El cristiano debe de estar de rodillas sufriendo, haciendo callo en la rodilla y todo el tiempo llorando y sufriendo para que sea un cristiano de veras. Pareciera que el cristiano no puede tener placer, porque eso es en contra de la voluntad de Dios. Déjenme decirles que Dios no es un Dios agrio o amargo, no es un Dios frustrado y no es un Dios que viva en miseria. Es un Dios alegre, es un Dios poderoso, un Dios que creó el placer. Dios creó el placer. Por lo tanto, el placer es algo bueno. Pero cuando se convierte en enemigo el mundo, es cuando lo que Dios formó, que por cierto, escúchame, todo el placer que el mundo ofrece es una imitación distorsionada del placer que Dios estableció. Todo lo que el mundo ofrece como placer es una imitación distorsionada de la idea original de Dios. Por ejemplo, el sexo. El sexo durante mucho tiempo entre cristianos no podía ser por placer, tenía que ser solamente para procrear. ¿Algunos de ustedes sabían eso? Era pecado entre esposos. Tu esposo, tu esposa, no podía haber relaciones íntimas por placer. Ahora, cometemos el error nosotros de siempre ir a los extremos. ¿Cuál es un extremo? Creer que Dios nos formó para sufrir. No, Dios no nos formó para sufrir, para el sufrimiento. Cuando Dios diseñó al mundo, diseñó un jardín hermoso para que el hombre disfrutara del jardín. Y déjame decirte una parte de lo que es el placer, que nosotros creemos que no es el caso. El trabajo es parte del placer para el ser humano. No hubo más que un ajá y no hubo ni un solo amén. El trabajo no es castigo de Dios. Creemos que porque Dios da una lista de cosas después de la caída, creemos que el trabajo es castigo de Dios. No, el trabajo ya lo tenía desde antes de la caída. Tan pronto Dios lo puso en el jardín, lo puso al hombre ahí para que ¿qué?
para que lo labrara, para que lo trabajara. El trabajo es parte del placer que Dios ha puesto en nuestras vidas, realmente. Pero regresamos a los placeres que Dios ha establecido. El sexo, Dios lo estableció. Y no es solamente para crear. Hay placer entre el esposo y la esposa durante esa intimidad. Lo hay. El problema es de que en este mundo todo se imita y todo se distorsiona. El enemigo sacó el sexo de la unión santa de Dios entre el hombre y la mujer y lo liberó. Lo sacó de las restricciones y los parámetros que Dios tenía para que el hombre pudiera disfrutar de mala manera. Entonces, ¿cómo es que es el enemigo? Cuando nosotros vamos por el mundo y empezamos a buscar los placeres que el mundo tiene y las cosas que el mundo tiene para ofrecer, se convierte en un enemigo en contra de las promesas de Dios, porque está distorsionando todo lo que Dios ha hecho bueno y hermoso para nuestras vidas. ¿Les incomoda hablar del sexo? Porque luego en la conferencia de matrimonios tuve que decir sexo muchas veces para que se relajara un poquito el ambiente. Sexo. Sexo, sexo, sexo. El mundo y los placeres. El mundo y los placeres se convierten en un enemigo. Las dificultades que este mundo, miren, dependiendo de dónde tú naciste, tienes una percepción del mundo. No me refiero necesariamente a qué país, sino me refiero a las circunstancias sobre las cuales naciste. Si naciste en un hogar estable, amoroso, con facilidades económicas, con bendiciones, con una familia unida, probablemente tu idea del mundo sea que el mundo es bonito y que el mundo se puede disfrutar. Pero si naciste en un lugar donde había crueldad, había maltrato, había abuso, había dolor, había tristeza, probablemente tu percepción del mundo es que el mundo es cruel, que el mundo quiere destruirte y atacarte. La realidad es de que cualquiera de las dos, si no entendemos el verdadero principio de lo que Dios creó y para qué lo creó, se puede convertir en un enemigo en contra nuestra. Pero quiero hablarte de un enemigo más, que es realmente tu más grande adversario. Ese se encuentra en Efesios capítulo 2, versículo 3. Hemos hablado de dos enemigos. El diablo, que conocemos todo, que acuérdate, el diablo es invisible, el diablo toma diferentes formas y el diablo instiga. Pero la realidad es de que muchas veces nosotros culpamos al diablo y el diablo ni en cuenta. Tercer enemigo, que es realmente tu más grande enemigo. ¿Tú creías que era el diablo? Déjame decirte, el diablo ya está enfadado. Pobrecito, ya está enfadado. Le echamos la culpa de todo. Él está ya ocupado, dice, a mí que me eches la culpa, yo tiene 2 años y no te visito. Hace 2 años que no te voy a ver. Deja de estarme echándome la culpa a mí. Pobrecito. ¿Lo tienes? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne. No termina ahí. Haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo. ¿Cuál es tu peor enemigo? Tu peor enemigo eres tú. Y soy yo. De ahí sale el tema para esta serie. Acabamos de hacer la introducción nada más. No, ya vamos avanzados. El tema de esta serie es venciendo al yo. Venciendo el yo. Miren, quiero que por favor vean esto y visualicen esto. El diablo no tiene autoridad sobre ti. El diablo no tiene poder sobre ti sin pedir permiso. No lo tiene. Y aún cuando pide permiso, Dios tiene la autoridad sobre nosotros. ¿Okay? Pero entonces acompáñame en esta visualización de una fórmula, de una ecuación. Por un lado tenemos las promesas, las maravillosas promesas de Dios, las bendiciones, todo lo que Dios quiere hacer en tu vida, con tus hijos, lo tenemos por un lado.
Es un elemento de esta ecuación. Agregándole a este elemento encontramos las características de Dios. Dios es soberano. Dios no tiene que pedir permiso. Dios no tiene que preguntar si eso se puede para bendecirnos a nosotros. Él es soberano. Él tiene autoridad, tiene poder. Él es fiel. Lo que Él dice, Él lo cumple. Lo que Él dice hará, va a suceder. Dos elementos. Y tenemos un tercer elemento. ¿Sabes cuál es? En esta ecuación para ver que se manifieste lo que Dios tiene, somos nosotros. Las promesas de Dios, las características de Dios y aquí abajito, tú y yo. Me parece que somos la parte flaca de la ecuación. ¿Sí? ¿Están conmigo? Si esto fuera un deporte, un partido de fútbol, y el diablo tiene su equipo y tiene su estrategia, y nosotros tenemos nuestro equipo, nosotros aquí adentro, el enemigo en contra de nosotros, el diablo como técnico, ¿sabes qué va a empezar a hacer? Va a empezar a buscar, ¿cómo se dice? El eslabón más débil. El eslabón más débil, el área de la cadena que está más débil. En un equipo de fútbol sería el punto de ese equipo más débil. Por ejemplo, el diablo va a decir, ¿sí ves aquel bajito que está allá? No corre, no sabe cabecear, no sabe patear la pelota. ¿Dónde creen que está la estrategia? Escuchen, todas las jugadas van por ahí. ¿Cuál es la puerta de entrada para hacerles daño? Ese que está ahí. Se tropieza solo con la pelota. Ese es el enemigo. ¿Sabes quién es ese en la ecuación? No son las promesas de Dios, porque déjame decirte algo, el diablo no puede tocar las promesas de Dios. El diablo no puede destruir las promesas de Dios. El diablo no puede destruir, no puede quitar, no puede robar, no puede quitar lo que Dios ha establecido. No lo puede hacer. ¿Tú crees que el diablo se va a ir en contra de Dios? No puede. El diablo no puede atentar en contra de lo que es Dios. No tiene ninguna oportunidad. Ya van dos elementos de la ecuación. ¿Sabes? El único punto débil de esa ecuación eres tú y soy yo. Por lo tanto, el enemigo se va sobre el punto más débil en esta ecuación. Todos se volcan sobre esa área. Entonces, el enemigo se encargará de hacer todo lo posible para que la promesa de Dios no se manifieste. No la puede romper, no la puede destruir, no puede hacer eso. No puede atacar a Dios. Lo que puede hacer, ¿sabes qué es? Retrasarte a ti. Eso sí lo puede hacer. Puede causarte a ti que no avances hacia lo que Dios tiene para tu vida. Muchas veces nosotros nos encontramos enfrascados en una mentira del diablo por años. Distraídos de lo que Dios tiene para nosotros, peleando con una mentira del diablo. A veces renegamos y le echamos la culpa al diablo, les decía hace un momento. Yo creo que el diablo a veces se enfada de eso. El diablo va a decir, deja de echarme la culpa a mí. Porque esa semilla con la que te estás ahogando, yo la dejé hace 2 años ahí. Hace 2 años dije esa mentira. ¿Todavía no superas esa mentira? ¿Todavía sigues batallando con esa mentira? Deja de echarme la culpa a mí. Yo hace 2 años no voy a tu casa. Es más, te mudaste, ya ni siquiera sé dónde vives. Lo único que hizo fue dejar la semilla ahí y 2 años retrasados del propósito de Dios por una mentira del diablo. No de hoy, no de ayer, de hace 2 años. Pobre diablo. Fastidiado de que le echen la culpa a él, él te dice, ya supéralo. Yo ya ni me acordaba que te dejé esa semilla ahí. Cuando no puede retrasarte, lo que hace es, te distrae. Te distrae. Te mantiene ocupado en cosas que no necesitas, que no ayudan, que no edifican. Intentará retrasar, distraer o desanimarte. Desanimarte. Como somos ese punto débil, creo que ojalá o espero que realmente quede clara esta ecuación. Hay un Dios todopoderoso, un Dios que no necesita pedir permiso, que tiene promesas para ti, bendiciones, que tiene un propósito para ti, para tu familia. Encontramos que ese Dios es fiel. Esas dos van juntas.
entonces significa que si no se ha manifestado algo que ya debió haberse manifestado, la culpa no es de Dios. La culpa no es de las promesas mal calculadas de Dios, no. Y déjame decirte que la culpa ni siquiera es del diablo, porque el diablo no tiene más poder del que Dios nos ha otorgado a nosotros para vencer en este camino. Entonces quiero, ya para ir descendiendo, quiero ayudarte a que puedas tener una victoria sobre ti mismo, a que podamos vencer al yo. Porque lo que esto indica es de que si yo hoy no he experimentado ciertas bendiciones que Dios tiene para mí, entiendo, algunas bendiciones son para más adelante. Desde hoy las peleamos y son para más adelante. Pero hay ocasiones en las que nosotros vivimos menos de lo que deberíamos de vivir. Y no es porque Dios no es fiel, y no es porque Dios nos ame, es simplemente porque nosotros no hemos aprendido a vencer al yo. No hemos aprendido a operar plenamente sobre lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. Quiero ayudarles a vencer al yo. Y quiero mencionarles 3 áreas con las que tienes que lidiar. Vencer el yo. Por favor, escucha el día de hoy. Hay bendiciones que están esperando, están listas, están ahí, son tuyas, te pertenecen. Lo único que se necesita es poder vencer al yo. O sea, nuestro problema no es la guerra allá afuera, porque esa Dios te ha entregado la victoria. Nuestro problema es la guerra interna que tenemos nosotros, el poder vencer al yo. Nosotros muchas veces nos sabotamos. Saboteamos. Nos saboteamos. El enemigo no es el que viene a destruirnos. Nosotros mismos nos estamos destruyendo. Nosotros mismos nos estamos ahogando en un vaso de agua. Nosotros mismos estamos limitando a Dios. 3 cosas de las cuales tienes que estar al tanto para vencer en el yo, si quieres tener victoria. Número 1 es: pon atención a tu linaje. A tu linaje. ¿Sabes qué es tu linaje, verdad? Tu descendencia, de dónde tú vienes, tu línea sanguínea. Esa es una de las primeras cosas que tú y yo tenemos que vencer. Tenemos que vencer. Miren, han escuchado, no sé si se traduzca al español o no, pero hay una frase en inglés que dice que no tienes que darnos más, simplemente empareja el terreno para que podamos nosotros hacer nuestro trabajo. ¿Sí? Es una frase que se utiliza en inglés. No te pido que me des esto, lo que sea, simplemente empareja el terreno. O sea, que yo tenga las mismas oportunidades que todos los demás. Déjame decirte, esa es una utopía, ¿se dice? Utopía. O sea, es algo irreal o subreal. Es algo que no va a suceder. El terreno no se va a emparejar para que tú puedas hacer tu trabajo. Cuando tú naces, en el momento que tú naces, hay una línea sanguínea que fue formada y con la que tú fuiste formada, tu padre y tu madre. En ese momento, tú arrastras contigo cosas que tú no pediste tener. Cosas que tú no dijiste o decidiste que estuvieran en ti. Tendencias de las cuales tú no eres responsable que estén dentro de ti. En tu nacimiento tú ya entras con el terreno de su vida. De su vida. Ya ahí ya empezamos mal. ¿Por qué te digo que tienes que tener cuidado con tu línea sanguínea? Porque sin duda que se convierte en una batalla que nosotros tenemos que vencer si hemos de experimentar la victoria que Dios tiene para nosotros. ¿Me estás escuchando? Pero antes de continuar quiero leerte un versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Para animarte a que sepas que no estás solo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay un Dios todopoderoso que quiere bendecir tu vida de manera sobrenatural. Hay un Dios que es fiel para hacerlo. Y hay un ser humano que es el eslabón más débil de esa ecuación, sobre el cual el enemigo se va a ensanchar y va a hacer todo lo posible por destruirnos.
Es una lucha que tenemos que luchar y vencer desde adentro, porque escúchame, una casa dividida nunca prevalecerá. Mientras tú dentro de ti no se haya solucionado la guerra interna que hay dentro de ti, jamás podrás vencer afuera. Estados Unidos se convirtió en una nación poderosa solo después de sangrar por dentro en una guerra civil que casi la destruye. 1861, 1865, una guerra civil por entender cuáles eran sus principios bíblicos. Había dos mentalidades: la esclavitud, Dios la aprueba y nos beneficia financieramente. El otro lado, la esclavitud no es de Dios y estamos acarreando maldición delante de Dios. Esa batalla que tenían entre ellos, si no lograban poder vencer las diferencias y salir exitoso con una sola mentalidad, no iban a poder cargar las bendiciones que Dios tenía sobre ellos. Nosotros somos iguales. Hay cosas dentro de nosotros que generan un conflicto con las promesas de Dios. Si nosotros no lidiamos contra nosotros mismos y vencemos al yo, no podremos estar completos para poder cargar las bendiciones de Dios. Por más que las bendiciones ya estén ahí, seremos como el pueblo de Dios en la tierra prometida, pero esclavizados por el enemigo. Porque por dentro no hemos vencido al yo. Esa primera habla de un linaje. Te voy a decir las consecuencias y el impacto que esto tiene. Yo creo que cada vez que nosotros nos multiplicamos, el conocimiento va más aventajado. O sea, ¿has visto tú que es muy común, que el papá era bueno para hacer algo y el hijo sale más bueno para hacer eso? Como que el conocimiento también es multiplicado gradualmente. Los niños hoy en día nacen más inteligentes que antes. Realmente los niños hoy son más inteligentes que antes. Y no es una casualidad. Hay algo en nuestra sangre, en nuestra genética, que cuando yo empiezo a ser parte de algo y lo hago mío, esto se convierte en mío. Ahora mis hijos ya cargan con eso automáticamente. El talento ya le sale más natural. Si yo durante mi vida me esfuerzo por ser muy bueno en algo y cuando ya en mi cuerpo mi genética está absorbiendo mi evolución, por decirlo así, ya esa evolución ahora es transmitida a la siguiente generación, para bien y para mal. Si yo me convierto en un hombre de negocios y realmente se convierte en parte de mí, mis hijos van a tener una ventaja automática en eso. Si yo abrazo al pecado y empiezo a participar de una vida que no le agrada a Dios, lo que estoy haciendo es precisamente multiplicar esas posibilidades para que ahora mis hijos tengan más difícil la tarea. Es un linaje, es real y todos tenemos que vencer al yo. Porque nacemos con ciertas cosas. Miren, tan reales. Esta semana fui a ver a mi abuelito. Mi abuelito ya está avanzado de edad, tiene dificultades. Y mientras estaba allá, llegaron mis tíos, mi mamá fue conmigo. Y como es de esperar, pasamos largas horas platicando. Y me tocó en ese tiempo observar algunas cosas, ya las sabía. Algunas cosas precisamente de cómo pasan la línea, esa línea sanguínea, cómo pasa de generación a generación. Pasa de generación a generación. Por ejemplo, mi abuelito, él se enoja de nada. De nada se enoja. Decían que era enojón. Tenía una tiendita y todos decían que él era enojón. Y que el nieto era igual que él. Y me vengo a encontrar que yo de repente me enojo de nada. Me ofrece mi esposa de comer, no tengo hambre. Y 5 minutos después estoy enojado porque tengo hambre. Y no me ofreció otra vez. Me enojo de nada. Mi abuelito y mi abuelita, entre sus discusiones, una de las más comunes era, llegaban a una fiesta y 5 minutos después él decía, ya vámonos. Y ella decía, pero acabamos de llegar. Dice, sí, ya llegamos, ya vinimos, vámonos. No le gustaba estar en la fiesta. Y luego resulta que al señorito tampoco le gustan las fiestas.
Resulta que al viejito no le gusta que la gente esté mucho rato en la casa ahí, que lo lleguen a visitar. Quiere estar solo. Resulta que al señorito no le gusta mucho las visitas largas. Todo hasta ahí parece más o menos. Pero aquí está el problema. Que me agüitó, en serio me agüitó. Y me hace darme cuenta que tenemos una lucha que vencer en nosotros. Y vencer el yo. ¿Por qué? Porque eso es parte de mi esencia, de mis tendencias. Pero no significa que estén bien. Porque hay algunas de esas que traerán tristeza y angustia a nuestras vidas. Y que por más grandes que sean las bendiciones de Dios, si no vencemos al yo, tendremos una mezcla de sabor dulce y agrio. Porque podremos estar en la tierra prometida mientras estamos esclavizados a tendencias que estaban ahí desde que nacimos. En estas situaciones de él tiene un conflicto y una dificultad. Porque hoy, él necesita que alguien esté con él. Pero en su esencia quiere estar solo. Y hay un conflicto con el que él tiene que batallar. Porque cuando la gente llega ahí, no los quiere ahí. Quiere estar solo. Y cuando está solo, está triste. Porque necesita la compañía de alguien más. ¿Sí me estás entendiendo? Y yo veía eso y dije, yo no quiero terminar así. No quiero terminar solo. Y no quiero terminar odiando a aquellos que me vienen a visitar y quieren estar conmigo y quieren ayudarme. Y en lugar de abrazar y recibir esa ayuda, lo único que hacemos es empujar y alejarnos de ellos. Y muchas veces nosotros no sabemos cómo abrir para que alguien más entre ahí y ayude. Y lo que hacemos es empujar y ser groseros y maltratar. Tenemos que vencer el yo. No importa qué tan cuesta arriba esté el panorama para ti y qué tan arraigadas estén ciertas tendencias en ti. Tienes que identificar que hay cosas que a Dios no le agradan y que te van a causar un daño lejos de beneficiarte. Y si no logras vencer ese yo, tendrás un sabor agridulce en medio de las promesas de Dios. Otras de las áreas en las que tienes que observar es en las contradicciones. Las contradicciones. ¿A qué me refiero con eso? En nuestras vidas, Dios viene y nos habla y nos da una promesa y nos dice, eres esto. No sé qué hora son, ¿ya es hora? ¿Tienen hambre ya? Ya tienen hambre, ok. No vayan a ser como yo que les pregunto en 2 minutos, van a estar enojados ya. Las contradicciones. Tenemos que vencer al yo en medio de las contradicciones. ¿Por qué? Porque Dios dice algo. Dios dice, te voy a usar, voy a hacer esto contigo. Y la contradicción es evidente. Porque lo que nosotros vemos es una cosa y lo que escuchamos de Dios es otra. ¿Cómo lidiar con ese proceso? Jesús decía, yo tengo cosas maravillosas para ustedes, tengo planes, tengo un camino que no va a estar ausente de problemas y dificultades, pero será un camino que tendrá recompensas, un camino que disfrutarás, un camino de bendiciones. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Hay líneas sanguíneas en ti? Creemos que el negarse a sí mismo es algo dulce y bonito. Suena bonito. Niégate a ti mismo. ¿Quieres un helado a medianoche? Niégate a ti mismo. O sea, está el helado ahí, niégate a ti mismo. Tú dile, no, ya es muy tarde. No te lo puedes comer. Eso no es niégate a ti mismo. Niégate a ti mismo es, hay algo que parece ser esencia tuya, hay algo con lo que naciste que no le agrada a Dios y tendrás una lucha constante negándote y negándote y negándote y negándote y negándote. Si tú vas a esperar a que Dios venga y remueva ciertos deseos en ti, te vas a morir esperando, porque no va a suceder así. Hay ciertas cosas en nosotros que nos jalan hacia las cosas que Dios no le agradan, las cuales no van a ser removidas de ahí. Tendremos que negarnos a nosotros mismos. No le agrada a Dios, no va con lo que Dios tiene para mi vida, no lo voy a aceptar. Voy a pelear en contra de ellos. Negarse a sí mismos. Escuché a un predicador decir, y lo tomé como mío,
mis hijos no van a pelear contra los mismos demonios que yo he tenido que pelear. Me voy a negar y me voy a negar, voy a rehusar que algún día un hijo o un nieto mío vaya a decir algo similar como lo que yo he estado diciendo. Pero tenemos que negarnos. Si esperas hasta que la sensación se vaya para no hacerlo, nunca se va a ir. Tienes que ahogarla al negarle. Y déjame decirte que cada vez que te niegas es un poquito más fácil. Siempre tendrás que negar, pero cada vez será un poquito más fácil. Es como los músculos. Entre más los ejercitas, más fuertes se hacen. Entonces, la segunda es las contradicciones. ¿Cómo lidiamos con las contradicciones? Dice Jesús, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Es a través del proceso. Entender que esto no es de un día para otro. Dios tiene cosas para ti. Lo que tienes que hacer es aceptarlas, iniciar ese viaje, y aunque veas la contradicción, sigue avanzando y siguiendo a Dios. Aunque la contradicción esté ahí, sigue buscando lo que Dios tiene para tu vida. El linaje, tenemos que pelear en contra del linaje, vencerlo, tenemos que vencer las contradicciones. Y número 3, las pequeñas zorras, así dice. Las pequeñas zorras son las que arruinan, destruyen. O sea, las pequeñas cosas. Tenemos que tener cuidado con las pequeñas cosas si vamos a vencer el yo. Alguien dice que prefiere 100 veces disciplina sobre talento. Tú puedes tener a alguien que es talentoso, pero indisciplinado. Y llegará más lejos el que tiene menos talento, pero tiene disciplina. Toda la vida. La disciplina puede más que el talento y la habilidad, el conocimiento. La disciplina. ¿Por qué les menciono esto? Porque muchas veces no es falta de fe la que causa que no veamos victorias. No es falta de conocimiento, hemos escuchado lo que Dios tiene para nosotros. No es eso. Muchas veces son las pequeñas cosas las que evitan que recibamos las promesas de Dios. Los pequeños detalles. Vivimos vidas desordenadas, vivimos vidas sin disciplina, vivimos vidas en donde ignoramos el impacto que tienen las cosas pequeñas a nuestro alrededor. ¿Qué tan malo es estar en Facebook? Si no tienes la disciplina para apagarlo, es malísimo. Te va a destruir, te va a arruinar. ¿Qué tan malo es ver la televisión, pastor? Si no tienes la disciplina para controlar la cantidad de tiempo que lo ves, te va a destruir. Son pequeñas cosas. Las pequeñas cosas tenemos que vencer en nuestras vidas. ¿A qué horas nos dormimos? Parece insignificante, pero tiene un impacto muy grande en la hora en la que nos levantamos. ¿Qué es lo que comemos? Pastor, ¿eso qué tiene que ver con el propósito de Dios para mi vida? Déjame comer mis tacos a gusto. Todo el tiempo le tiras a los tacos. Ya tírale algo más. Bueno, las tortas, los pambazos, la coca, la coquita. ¿Qué de malo tiene, pastor, que me eche mi coquita? A mí me llama mucho la atención que alguien diga lo siguiente: cuando le ofrecen algo, diga, me hace daño. Y entonces lo que hacen es, Señor, ayúdame. Yo sé que me hace daño, pero ayúdame a que no me haga daño. Y se lo comen, creyendo que la oración les va a ayudar a que no le hagan, sin vergüenza. Dios no escucha esa oración. Pastor, no sea así.
Son cosas pequeñas. Las finanzas, nuestra salud, nos cuidamos o no nos cuidamos, son cosas pequeñas. Pero ¿cuántas veces son precisamente la razón por la cual no podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas? Tú quieres que Dios te dé una tarea a ti y tú, en tu desorden a la hora de comer, tú quieres que Dios te sane una y otra vez para que cumplas el propósito que Él te... O sea, Él te necesita fuerte a tus 80 años, pero al ritmo que vas, ni a los 60 vas a llegar. Y tú quieres que Dios rompa con todo el orden establecido que Él ha hecho, que rompa las leyes, que viole las leyes que Él mismo estableció. Porque lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a cosechar. Y tú quieres que Dios viole esa ley para que tú puedas continuar en tu desorden. No funciona así. Tenemos que poner atención a las cosas pequeñas. Si tienes un gran llamado de parte de Dios para tu vida, un propósito, pero no pones atención a las cosas pequeñas, como que prepararte correctamente, ser disciplinado. Les decía a los hermanos en inglés, ordena tu closet. Ordena tu closet. Yo es una batalla que tengo. Es una batalla que tengo constante. Porque podrás decir por la manera que me crecieron, me educaron, la manera, mi forma de hacer lo que tú quieras. Es una dificultad que tengo. Soy una persona organizada, pero por alguna razón batallo para mantener mi closet perfecto. Y sabes que es un pleito que tengo conmigo mismo, porque muchas veces veo el closet y digo, esto no refleja el hombre que Dios me llamó a ser. Y vivo empleitado conmigo mismo. Organiza tu closet. Organiza tu cochera. Organiza tu vida. Ordénala. Tenemos que vivir con disciplina. Son pequeñas cosas que tienen grandes impactos en lo que Dios tiene para nosotros. Organiza tus finanzas. No es posible que mes con mes estés viviendo al día. No es posible. No es posible. Tienes que entender que en algún momento algo puede suceder y vas a verte en un aprieto. Tú podrás decir, pastores, que no me alcanza. Empieza a ver dónde gastas y empieza a buscar algo que puedas eliminar. Yo te aseguro que no tienes que tener internet en tu casa. No es necesario. Algunos a lo mejor dicen, no, yo sí necesito internet. Ok, está bien. Yo estoy seguro que no es necesario tener un bill de la televisión de $150. Yo tiene años que no pago por suscripción de televisión. Tenemos de esas individuales, pagas $15 o $20 al mes. Entretente con eso. Observa a tu alrededor, identifica las pequeñas cosas que están afectando tu vida y deja de echarle la culpa al diablo. No me alcanzó para la renta, el diablo me lo robó. ¿Cuál te lo robó? Te lo gastaste en el mall. Otra vez, pobre diablo está allá él, literalmente, pobre diablo está allá él en sus cosas. Él no te ha tocado, no te ha molestado y tú echándole la culpa a él. Tú eres pastor, pero yo gano bien poquito. Siempre, siempre, con orden y disciplina, podrás vivir y guardar un poquito y un poquito y un poquito. El orden y la disciplina vendrá una promoción, un aumento, esto lo que sea, siempre.